días. Comenzamos la tertulia política de hoy. Es martes 14 de noviembre y damos, como siempre, la bienvenida a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando en directo a través de nuestros canales. Hoy vamos a debatir sobre política, sobre investidura, y para ello lo vamos a hacer con Vox y con Partido Aragonés. Y damos la bienvenida a Santiago Morón. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ahora sí que amnistía, investidura, tenemos ya fechas para mañana y para pasado, así que si le parece, vamos a empezar hablando de cómo están esos apoyos para la investidura de Pedro Sánchez y cómo van a ser estas dos sesiones, si le parece, así a nuestros oyentes, nuestros espectadores entienden cómo va a ser la situación, porque mañana tenemos la primera sesión. Sí, el desarrollo de las sesiones, de la sesión de investidura, de las dos sesiones, pues va a ser similar al de la investidura, el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Es decir, va a ser exactamente igual. Entonces va a haber primero una presentación, después pues participarán el resto de los, intervendrán el resto de los grupos y finalmente habrá una votación. En cuanto a la votación será, pues por lo tanto, el mismo día, el viernes, creo que será, ¿no? Las sesiones son miércoles y jueves. Miércoles y jueves, perdón, el jueves. Entonces, a ver, en cuanto a los apoyos, bueno, pues yo creo que a todo el mundo, no creo que vaya a haber sorpresas y lo más probable es que Pedro Sánchez, si tiene lugar esa investidura, cosa que vamos a intentar por todos los medios todos los medios legítimos, por supuesto, que no ocurra. Bueno, pues si tiene lugar ese debate de investidura, lo más probable es que Pedro Sánchez sea investido presidente. Y digo que vamos a intentarlo de todos los modos legítimos, porque vamos a presentar hoy una querella contra Pedro Sánchez, porque evidentemente Pedro Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas, todas las líneas que se podía imaginar, incluso de un miembro del Partido Socialista, porque el Partido Socialista, yo creo que ya hay que desenmascararlo. Es un partido golpista que tiene una trayectoria en estos 140 años de existencia de apoyo a varios golpes de Estado. Es un partido que, no como partido, pero sí que reúne bajo sus siglas al mayor número de corruptos de toda Europa, y por lo tanto yo creo que hay que dejar las cosas claras ya. Estamos ante un partido de muchos criminales y de muchas personas que han provocado grandes desastres a esta nación, y esa es la realidad del Partido Socialista. Y desde luego esas líneas, y todas esas líneas, no quiero decir con eso que todos los socialistas, evidentemente, ni que todos los dirigentes socialistas hayan sido igual, pero desde luego bajo esas siglas hay mucho sufrimiento y hay mucho crimen y mucho delito, y es así. Y desde luego con Vox no queremos saber nada con el Partido Socialista, distancia infinita con el Partido Socialista, distancia infinita con Sánchez, y desde luego haremos todo lo posible con todos los resortes legales para que Pedro Sánchez no se pueda presentar a esa investidura. Señor Estaún, bienvenido. Estábamos hablando de cómo van a ser las dos sesiones de investidura de este miércoles y jueves. Vox, PP y UPN son los partidos que van a votar en contra, que lo han dicho así. ¿Creen ustedes que hay posibilidades de que haya algún voto de los que han dicho que sí, que al final se abstengan o voten que no, señor Estaún? Yo creo que no, porque realmente se está produciendo todo según un guión preestablecido que está escrito desde hace mucho tiempo y que no deja de sorprendernos, ¿no? Y dejarnos atónitos, pues como se está tan directamente vinculado. Es una transacción económica más que una cuestión política lo que estamos viendo aquí, ¿no? De una investidura a cambio de 7 votos y una amnistía, a cambio de 7 votos, y una amnistía que se supone que tiene que nacer de un consenso y de un interés general, pues que simplemente responde a un interés muy particular, ¿no? Un interés muy particular de un político, de Pedro Sánchez, que está dispuesto a hacerlo todo por alcanzar el poder. Lo ha demostrado, lo sigue demostrando, y que no tiene ninguna credibilidad, y que sus propios socios no se fían de él,
y han previsto una serie de mecanismos de verificación internacionales para ver si se cumplen o no los pactos, lo cual deja a la democracia española pues en muy mal lugar, ¿no? Yo creo que es una pérdida de prestigio de España. Y también, ya desde el punto de vista aragonés, pues no deja de ser un menoscabo a nuestra posición en el conjunto de España como comunidad autónoma, y esto va a instaurar un desequilibrio brutal entre las comunidades autónomas que ya existía, pero que ahora se va a exacerbar. Y bueno, pues ya lo hemos sufrido antes. Vimos como la travesía central del Pirineo que se caía de las prioridades europeas por una posición de Convergencia y Unión en ese momento al Partido Socialista, fue de esa casualidad. Y si ya se hizo eso hace 10 años, pues ahora mismo cualquier cuestión, hemos conocido pues que el puerto de Valencia está paralizado porque determinadas fuerzas políticas están bloqueando su puesta en marcha, una inversión que ya está realizada, y una gran multinacional pues ha decidido que no va a invertir ahí su terminal de cruceros porque no lo ve claro. Pues ese es un poco el ejemplo de lo que nos puede ir pasando en el futuro, ¿no? Que ante esa inseguridad jurídica y ante esa capacidad de chantaje y de boicot que va a tener una parte de la política española, que no responde al interés general, sino que responde a su interés particular, pero ya no como incluso como comunidad autónoma, sino como particular de un colectivo muy determinado de personas, pues eso va a provocar pues una pobreza generalizada para España, ¿no? Y eso nos tiene que preocupar porque yo creo que todos estamos apesadumbrados por la humillación que supone el tener que tragarnos una particular visión de lo que fue el proceso de secesión, ¿no? O ese pseudo golpe de Estado que se produjo en Cataluña en 2017, pero es que vamos a tener que pagar también las consecuencias económicas, y eso nos va a salir del bolsillo de todos, y eso va a ser muy grave y muy continuado en el tiempo y de difícil reversión. La verdad es que yo creo que hay que ser claros. Yo creo que aquellas personas que quizás podemos tener un conocimiento mayor de las consecuencias políticas, tenemos que decir las cosas claras. Tenemos que decir las cosas claras porque yo creo que es el momento de que la gente tome conciencia del momento en el que estamos. Se oyen muchas tertulias y se oye a mucha gente, incluso a muchos representantes del Partido Socialista, hablar de que el Partido Socialista ha conformado una mayoría de cara a la investidura de mañana, ha conformado una mayoría, y que claro, que en democracia, si tienes una mayoría, tal como marca la Constitución y tal como marca nuestro Estado de Derecho, pues que es legítimo y es legal formar un gobierno, y que claro, pues que todas esas voces como la de Vox que hablan de que está en riesgo el Estado de Derecho, que tal, que somos unos alarmistas. Bueno, yo quiero recordar que Adolf Hitler llegó al poder de forma democrática, llegó al poder con el apoyo de 9 partidos políticos, más o menos pues un pupurri parecido al que pueda conformarse en cuanto al número de partidos mañana, ¿no? Entonces, vamos a decir las cosas claras, es decir, la democracia no es eso, la democracia no es simplemente el voto de una mayoría o el gobierno de una mayoría, no es solo eso, son más cosas, es el respeto al imperio de la ley y es el respeto a la separación de poderes. Y en España no hay respeto a la separación de poderes, se ha vulnerado ya y se ha pisoteado el poder judicial. Bueno, han salido todas las asociaciones de jueces, todas, hasta las progresistas, todas, absolutamente, los jueces, los fiscales, los abogados del Estado, todo el mundo ha salido a decir que vale ya de pisotear al Poder Judicial, que no cabe esta amnistía en la Constitución. Entonces esta es la realidad, o sea, la realidad que estamos viviendo hoy en España es esta. Se ha pisoteado y se ha anulado el Poder Judicial, y el Poder Legislativo se ha upado por encima del Poder Judicial. No hay separación de poderes. Y esto es el camino de la dictadura. Y hay que decir las cosas así. ¿Y son muy fuertes? Pues sí, pues son muy fuertes, pero es así. Y evidentemente que va a tener unas consecuencias, como decía Luis, muy importantes desde el punto de vista económico, pero es que lo principal es la libertad. Porque la libertad es la que garantiza todos nuestros derechos y la que garantiza también la prosperidad luego de la nación. Por lo tanto, si suprimimos la libertad, no esperemos prosperidad. Ya sabemos lo que ha ocurrido en todos los países comunistas, qué evolución han tenido. Primero han perdido la libertad y después han perdido la economía. Y después han sido pobres
y han tenido que vivir de las limosnas que les daba el Estado. Pues vamos camino de eso. Si no se remedia y se pone, nos plantamos, y se planta el Poder Judicial, y se plantan todas las instituciones del Estado frente a este intento de golpe de Estado. ¿Por qué es eso? Es un intento de golpe de Estado, es intentar usurpar el poder por encima de los mecanismos que contempla el Estado de Derecho y por encima de los mecanismos que contempla la propia Constitución española. Y si no somos claros y hacemos despertar a la gente de la realidad que estamos viviendo, vamos a entrar en una situación muy complicada, porque evidentemente en el momento en el que haya una amnistía para los separatistas catalanes que participaron y que han participado durante esos años en el intento de golpe de Estado del 2017, se declaren impunes todos estos comportamientos casi desde el año 2014. Después vendrán la petición de Bildu y también pedirán amnistía y también será un revisionismo histórico, no solo de la historia de Cataluña, de la historia de Aragón también de la historia del País Vasco y de la historia de España. Y desde luego nosotros no estamos dispuestos a pasar por ahí. ¿Quiere añadir algo más? No, que simplemente hay que repasar pues la literatura que hay en esos acuerdos que está firmando Pedro Sánchez, que realmente pues firma lo que le pongan delante con tal de conseguir los votos de la investidura y dice, bueno, y luego ya veremos lo que cumplo o lo que no cumplo, ¿no? Yo creo que es un juego en el que están participando todos a sabiendas de que va a ser de difícil cumplimiento lo que están firmando, pero bueno, son su lectura política es que o esto o no tienen otra opción porque no hay otro gobierno posible, con lo cual os tenéis que creer que yo voy a cumplir con lo que voy a hacer, con lo que os prometo, pero sabéis fehacientemente que es de imposible cumplimiento, salvo que nos saltemos a la torera todo el Estado de Derecho y la separación de poderes y todo el ordenamiento jurídico español, ¿no? Yo creo que tengo más confianza en que Santiago, en el sentido de que el Estado tiene capacidad, y lo demostró en el 2017, de capacidad para sobreponerse a estos ataques, ¿no? Estos ataques y generar los anticuerpos necesarios para poder paliarlo. Yo confío en la fortaleza de las instituciones españolas y creo que podremos soportar este ataque, pero no deja de ser grave que efectivamente pues hasta ahora el ataque venía de una parte periférica del Estado y ahora está pues en el núcleo del mismo, ¿no? Y eso es más difícil de combatir. En el momento en el que se ha investido presidente Pedro Sánchez, si esto ocurre así, como está previsto, ¿cómo se pone en marcha la amnistía? ¿Que tiene que haber algún proceso? ¿Cómo funciona esto? Bueno, la amnistía está registrada en el Congreso, es decir, todavía tiene que pues buscarse la fecha, o se tendrá que buscar la fecha en la que se debata esta ley. También es verdad que es una ley que el Partido Popular también puede, de alguna forma, intentar parar, por ejemplo, en el Senado, donde tiene una amplia mayoría, y también están todos los recursos que probablemente pueda haber sobre la propia tramitación de esta ley. Pero yo en esa cuestión yo le quitaría un poquito de importancia. Es decir, lo que está claro es que ya hay un compromiso, ya va a haber una cesión por parte del presidente del gobierno ante esta ley. Y si alguno confía en que Pedro Sánchez, que es un trilero, todos lo sabemos que es un trilero profesional, si alguien confía todavía en que a lo mejor luego, una vez que tenga el apoyo, pues hará algún juego de manos y entonces no se aprobará la ley o habrá alguna cuestión que lo impedirá, pues yo le diría que se caiga en el guindo, porque evidentemente eso no va a ocurrir. Porque siempre, a lo largo de esta legislatura, en cualquier momento Sánchez va a depender de los votos de Junts. No es que sea importante o necesite Sánchez los votos de Junts, los votos de Esquerra, los votos de Bildu, no los necesita solamente para ser investido, los necesita para hacer las políticas a lo largo de estos 4 años. Por lo tanto, vamos a ver si somos conscientes de la realidad. Es decir, no estamos hablando solamente de la investidura de Sánchez, estamos hablando de todas las políticas que se van a llevar a partir de ese momento y en 4 años.
¿vale? Por lo tanto, la cesión va a ser permanente y constante. Y por eso decía que no solamente habrá probablemente una ley de amnistía para los encausados por el proceso, sino que posiblemente habrá también, o querrá haber, por parte de los partidos separatistas vascos, también una revisión histórica de lo que aconteció allí. Al final querrán convencernos de que lo que hemos vivido, aquellos que tenemos ya un poquito más de años, pues que lo que hemos vivido, esos años del plomo en el País Vasco, pues que no ocurrió, que el tiro en la nuca, por ejemplo, a Miguel Ángel Blanco, pues tampoco ocurrió. Y vamos camino de eso también, porque quiero recordar, y con eso ya finalizó este turno de intervención, por no acaparar la tertulia, quiero recordar que estuvimos como 2 o 3 semanas hablando del famoso pico de Rubiales, un tema que, bueno, es de una trascendencia para la nación impresionante. Y sin embargo, hace no muchos días intentaron asesinar a un político español, un expolítico, que había ocupado altos cargos, tanto orgánicos dentro del Partido Popular como en Vox, y también incluso en el Parlamento Europeo. Y yo he oído muy poquito hablar de este tema, y me parece de una gravedad absoluta. Bueno, entonces yo creo que este lavado de cerebro al que nos está sometiendo algunos medios de comunicación, pues me parece que es realmente alarmante. ¿Por qué cree usted que no se ha hablado de este tema? ¿Es porque no se sabe quién hay detrás de este intento de asesinato o es que no se quiere hablar de eso? Bueno, pero tampoco se sabía si había sido Rubiales el que le había dicho te doy un pico, o había sido ella la que la había dicho. Es decir, al final, si se quiere hablar, se habla. Y si no se quiere hablar, no se habla. Y si se quiere tapar algo, se tapa. Entonces, evidentemente, es una cuestión que se ha querido tapar, que no se ha querido hablar, pero no porque no se sepa, porque evidentemente en las tertulias los tertulianos profesionales evidentemente no necesitan ni conocer el tema, tienen la suficiente capacidad para poder hablar incluso sin conocer el tema, ¿verdad? Entonces, a ver, lo que es cierto es que la Audiencia Nacional ha abierto una investigación por supuesto ataque terrorista, por intento de asesinato de este político, y eso nos parece de una gravedad absoluta. Y sin embargo es un tema del que no se está hablando porque, pues bueno, es un político de derechas, y es un político, bueno, pues que en este momento no interesa victimizar a la derecha, ni decir que la derecha está sufriendo persecución ni ataques, o incluso el intento de asesinato de uno de sus dirigentes en las últimas décadas, ¿no? Pero esa es la realidad, o sea, hay realmente un control de una gran cantidad de medios de comunicación. Y bueno, pues esto se suma a todo lo dicho anteriormente, para justificar que estamos en una situación, podemos decir, en la que las libertades están claramente en juego. Sí, no, está claro que la violencia en el debate político siempre es una mala compañera, ¿no? Y que hay que evitarla a toda costa y en todas las escalas, y por supuesto que el intento de asesinato de Alejo Vidal Quadras es una muy mala noticia, que no sé hasta qué punto está conectada o no con la realidad de la que nos ocupa ahora. Pero sí que es cierto, volviendo a la pregunta de qué pasa ahora con la ley de amnistía, bueno, pues la verdad es que más que un proyecto de ley es un fraude de ley, porque está redactada prácticamente por los beneficiarios, ¿no? Y se han preocupado mucho de prevenir que en 2 meses todos los tribunales que tienen alguna causa abierta por el proceso y por todos los hechos derivados del proceso, tienen que resolver esos procedimientos, archivarlos o bien declararlos pues libres de culpa, y también se prevé expresamente que ningún recurso ante ninguna instancia va a suspender la ejecución de esta ley. Estos beneficios de esta indulgencia que Sánchez va a tener con sus socios a cambio es que más que una ley es un contrato comercial lo que estamos viendo, y yo creo que es una perversión de la política y que es una mala práctica que empobrece la democracia española, y que, bueno, pues va a tener consecuencias muy negativas, y va a ser está claro que se va a investir a Pedro Sánchez porque ha cumplido su parte del trato y los otros lo cumplirán,
pero que va a ser una legislatura muy complicada y muy que va a ser muy poco provechosa para el beneficio, para el interés general de los españoles. En el momento que la ley de amnistía no responde al interés general, una ley de amnistía no es mala per se, pero es tan descarado, ¿no? Que es simplemente un pago a cuenta de unos apoyos políticos que pierde toda su legitimidad y pierde todo su sentido de esos amplios sentimientos o esos amplios intereses generales que dice defender de convivencia y de concordia, porque realmente la parte que realmente ha conculcado la legalidad pues no se muestra para nada no hace ningún acto de constricción, ¿no? No reconoce ninguna culpa, sino al revés, impone su relato que, como digo, es falaz y por tanto, bueno, pues nos veremos ahora. Yo no sé si como dice Santiago, lo siguiente será una amnistía con el caso de ETA. Lo cierto es que el pacto con Bildu no se ha hecho público. Se han hecho público todos los pactos con Coalición Canaria, con el PNV, que el PNV se permite el lujo además también incluso de pactar en el nombre del gobierno navarro, con lo cual, bueno, pues no sé los navarros lo que opinarán, pero bueno, pues ahí está. El pacto, por supuesto, con Junts, con Esquerra, cada uno con sus concesiones, pero el de Bildu no lo conocemos. Con lo cual, pues puede haber una duda razonable de que se prepare alguna otra gesto político con el separatismo vasco. Y con el terrorismo vasco. Está claro, yo casi podría vaticinar, ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero que en el 2024, que tenemos elecciones vascas, pues es de prever que Arnaldo Otegi sea el nuevo el nuevo lehendakari en el País Vasco. Bueno, yo creo que ya poco más desvergüenza y más ignominia podemos ver en este país, ¿no? Pero va a ser así. Probablemente dentro de esos pactos que no conocemos, pues este. Y bueno, ya alguien puede decir, hombre, pero hombre, ¿cómo vamos a llegar a esa situación? Pues vamos a ver, en Navarra el acuerdo entre el Partido Socialista y Bildu ha garantizado la gobernabilidad. Bueno, si Bildu está apoyando al Partido Socialista y garantizando también su gobernabilidad, ¿por qué no va a exigir que el Partido Socialista les apoye a ellos para gobernar en el País Vasco? Pues eso, vamos, no tengo ninguna duda al respecto de que Bildu se lo va a exigir a Sánchez, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento crucial de la historia de España, ¿no? Y no hay que quitarle ni un pero de dramatismo a la cuestión. Y insisto, es decir, es un revisionismo histórico de lo que se hace en esta ley, es un revisionismo histórico de lo acontecido en Cataluña en las últimas décadas y lo acontecido, o por lo menos en la última década, y lo acontecido en España. Entonces, bueno, estamos dispuestos los españoles a tolerar este ataque, esta revisión de la historia, y estamos también dispuestos a asumir que el poder legislativo, que una especie de cortes asamblearias puedan en cualquier momento pisotear y revisar las condenas dictadas o falladas por el Poder Judicial. Pues eso es lo que está en juego, y yo desde luego desde vos consideramos que es una situación de extrema gravedad y además lo hemos anunciado. Nosotros no vamos a ceder. Saldrá investido Pedro Sánchez y nosotros vamos a continuar en contra de este ataque a la Constitución y en contra de este ataque a la unidad de España. Y vamos a continuar. No vamos a plantar cara solamente a Sánchez hasta que llegue a ser investido presidente. Si fatalmente al final eso ocurre, nosotros vamos a continuar para volver a recuperar la normalidad democrática en España. ¿Creen ustedes que las manifestaciones de este domingo, el fin de semana,
¿Han servido para algo o debería la ciudadanía volverse a echar a la calle? ¿Cómo ven un poco esto? Y vamos a concretar porque nos quedan 4 minutos. Hombre, yo creo que es sano, ¿no? Es sano que la ciudadanía vista además con respeto y con orden y con sin ningún tipo de violencia, pero con contundencia su sentimiento, ¿no? Y su opinión. Y yo creo que la manifestación del fin de semana ha sido un ejemplo de ello. A mí las concentraciones en frente de sedes de partidos políticos no me gustan, no me han gustado nunca, no me gustaban cuando se hacían al Partido Popular por la guerra de Irak, y creo que tampoco es oportuno hacerlas ahora con el Partido Socialista. Pero bueno, eso ya es una cuestión que cada uno tenga su opinión, pero a mí particularmente no me gusta. Yo creo que sí que es sano y democrático y oportuno, y creo que es muy oportuno efectivamente que la ciudadanía se manifieste en una cuestión que nos baladí, que es muy grave y que supone pues un antes y un después en la política española y en la democracia española. Yo creo que son fundamentales. Gracias a estas grandes manifestaciones se está empezando a conocer en Europa y en el resto del mundo lo que está ocurriendo en España, que como digo es de extrema gravedad. Ayer asistió a la concentración frente a la sede del PSOE en Madrid Tucker Carlson, que es probablemente el periodista político más influyente y más importante del mundo, y probablemente lo que se está viviendo en España y lo que se está viviendo allí en las calles en Madrid, probablemente dentro de muy poquitos días o a partir de hoy mismo lo puedan conocer cientos de millones de personas en el mundo. Yo creo que es necesario salir de esta burbuja en la que nos quiere mediática, en la que nos quieren meter el Partido Socialista, y que nos conozcan y que en todo el mundo sepan lo que está ocurriendo. Por tanto, apoyo total desde luego a esas movilizaciones, y son más que nunca son necesarias. ¿Creen que la Unión Europea nos va a dar un toque de atención después de todo esto? Bueno, estamos en el semestre de la presidencia española de la Unión Europea, y eso de alguna manera también va a influir. Yo creo que el club de las democracias europeas están muy preocupadas sobre todo por la separación de poderes. Yo creo que ya el sesgo político de un gobierno, que sea más o menos de izquierdas o de derechas, hay un margen de respeto, ¿no? Entre los estados, pero sí que la alteración del equilibrio. De hecho, hemos visto cómo la Unión Europea intervino cuando se pretendía cambiar las reglas del juego para elegir el Consejo de Poder Judicial, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí sí que hay una línea roja en la calidad de las democracias europeas que puede verse afectada, ¿no? Y a pesar de que se ha esmerado mucho las personas que no han sido los grupos parlamentarios, que ha sido el propio gobierno y el propio Puigdemont en redactar esta ley de amnistía y en buscarle muchos antecedentes y muchos precedentes en la legislación europea, creo que es de difícil encaje homologable en el acervo comunitario este proyecto de ley. Para cerrar, la verdad es que tengo poca confianza en lo que nos pueda ayudar la Unión Europea, pero entiendo que estas leyes y esta situación luego no tiene encaje dentro de las democracias europeas. Por lo tanto, yo entiendo que deberían de hacer algo. Otra cosa es que esa acción sea contundente y decidida por parte de la Unión Europea. Santiago Morón, Luis Estaún, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a todos los que nos han acompañado en esta tertulia política. Volvemos mañana para seguir hablando de actualidad. Antena Aragón.